Muy buenas tardes. Es un honor estar dentro de estas jornadas internacionales denominadas Responsabilidad Social y Transparencia, una lectura del derecho internacional privado. Primero que nada, quiero agradecer a esta organización por el área de Derecho Internacional Privado del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández, bajo la dirección del profesor Alfonso Ortega Jiménez, así como la de la coordinación de la profesora Lerdi Heredia Sánchez. Nos vamos a dirigir dentro del eje temático que abarca la responsabilidad social y la transparencia ad extra y ad intra, en donde vamos a tocar los puntos acerca de lo que es la protección de los datos a través de los algoritmos que la administración pública utiliza para proporcionarnos ciertos servicios públicos. Comenzaremos por determinar que la Unión Europea ha determinado que las administraciones públicas deben de utilizar el entorno digital que nos ofrece esta revolución digital, en donde se toma en cuenta cuáles son las oportunidades que las administraciones públicas puedan llegar para realizar sus actos o para tener esta importancia de la comunicación entre ella y lo que son los ciudadanos, así como las demás administraciones, implicando esto un cambio o una mira hacia cómo se van a integrar las administraciones públicas hacia la era de la digitalización. Vemos que estas reformas de la ad intra y ad extra es un principio hacia el movimiento de la transformación de lo que es a la administración pública, tendiente a a ver cómo las instituciones públicas deben de tener ciertas características, en donde se conciben que deben de ser abiertas, eficaces, integradoras, transfronterizas, en donde deben de ofrecer o proporcionar servicios públicos digitales a todos los ciudadanos. Debe de ser fácil acceso y esta forma de conexión que permita tener un fácil acceso a los mismos. Esta reforma lo que quieren regular o lo que están pretendiendo es ver cómo dan una forma más fácil de esta comunicación, separando los aspectos orgánicos de la administración pública, así como los aspectos en que regulan los procedimientos del acto administrativo, teniendo estas dos normas jurídicas en donde tenemos estas reformas. Y nada más, aquí se van contemplando, además de estos puntos, acerca de lo que es la responsabilidad social junto con la ética, estableciendo que los códigos de conducta, los códigos de buen gobierno, así como los códigos éticos, nos ayudan a establecer cuáles son las normas o las reglas que debemos de establecer acerca de lo que es la responsabilidad social y cómo lo son la ética, ampliando aquí los sujetos socialmente responsables hacia la dimensión de que no nada más la administración pública es la tendiente a realizar este tipo de actividades, sino todos nosotros que incluimos dentro de las actividades de la administración. Por eso, dentro del ordenamiento jurídico se proponen dos pilares fundamentales para el cambio o para dar este enigma a la administración pública y establecer en ella estas dos nuevas leyes que constituyen estos pilares, en donde se van asentando como el derecho administrativo español va marcando esta relación de ad extra, que en donde hablamos de la ley de procedimiento administrativo de las administraciones públicas, y así como el régimen de jurídico del sector público, también en donde se van estableciendo cuáles son estos mecanismos. Aquí lo que se pretende es dar un equilibrio hacia la eficacia de las actuaciones y salvaguardar cuáles son los derechos de los ciudadanos y así como también hacia lo que es la cuestión digital. Aquí vamos a establecer cuáles son las igualdades que en estas leyes también pretenden dentro del territorio, independientemente o con la independencia de la administración, con lo que se realicen dentro de sus titulares. La clave de lo que fue la evolución del derecho administrativo dentro de este nuevo parámetro es incorporar los avances significativos de las relaciones de la administración y ver lo que se constituye dentro de nuestra realidad social y cómo es esta forma de comunicación o de interacción que tenemos actualmente con los medios tecnológicos. Es por eso que las administraciones se tienen que renovar hacia esta área digitalizada, siempre y cuando no pierdan el contexto de cuáles son sus parámetros para dar un mejor funcionamiento de lo que son los actos de la administración pública y también para ejercer lo que son las garantías hacia nosotros los ciudadanos frente a esa potestad de autotutela de la administración. Aunque estemos hablando de estas reformas, debemos de concebir que desde la ley del 30 del 192 del 26 de noviembre, así como la ley del 11 del 2007, ya fueron impactado el tema de las nuevas tecnologías en la relación administrativa. Aquí ya se concebía este acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios públicos, en donde se daba esa naturaleza legal a establecer cuál es el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la administración pública y así también cuáles son las obligaciones de dotarnos de estos medios y sistemas necesarios para que nosotros podamos ejercer.
Aquí van marcando cuáles son estos principios constitucionales y vamos a dando estas actuaciones ad extra y ad intra dentro de la administración pública. Lo que se quiere dar es estos principios que trasciendan no tanto a la organización y dirección de la prestación de los servicios de la persona o de la administración, sino más bien vamos a ver cuáles son las características que la administración debe de tener para su efectividad o para realizar estos tipos de actos, en donde se habla que debe de existir previamente una legalidad de estos actos y de estas cuestiones en aras de dar un interés colectivo o perseguir este interés colectivo para adecuarse a esta planificación, organización o la dirección de los recursos humanos. Con esto empezamos a ver cuáles son las concepciones que se hablan de los datos personales en la Ley 39 del 2015, en donde hablamos del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Dentro de su artículo 13 señala cuáles son los derechos de las personas en relación con las administraciones públicas. Y aquí nos establece en este artículo 13 que la protección, cito textualmente, habla de que la protección de los datos de carácter personal y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuran en los ficheros, sistemas y aplicación de las administraciones públicas, es este principio que nos dan este derecho a las personas de tener esta salvaguarda de nuestros datos personales. Asimismo, establece dentro de la Ley 40 del 2015, la cual habla del régimen jurídico del sector público, en donde me establece como principio general, y cito la ley, lo que me habla de las administraciones públicas se relacionan entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos que aseguran la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptados por cada uno de ellos, garantizando la protección de datos de carácter personal y facilitar preferentemente la prestación conjunta de los servicios a los interesados. Aquí empezamos a ver cómo se ha adaptado esta evolución del sistema tecnológico y digital acerca de lo que es la gestión de la administración pública. Podemos entender cómo empezamos de ver una forma de lo que es la electrónica, el sistema la administración electrónica, que es una comunicación únicamente de la administración hacia nosotros, ahora tener este concepto de lo que es la digitalización, que es una comunicación más intensa, en donde nosotros podemos dar esta dimensión, cómo funciona la administración hacia nuestras necesidades. Aquí vamos a ver cuáles son estos comportamientos en torno a la dimensión social y vamos a dar, la administración va a dar el enfoque de la interiorización e integración de esta nueva gestión de la administración pública, aspectos donde se debe de organizar o adaptar las demandas a los diferentes grupos de intereses. Aquí, por lo tanto, se marcan dos principios o dos normas que la administración debe de tener para dar este equilibrio socioeconómico. Hablamos de los derechos y deberes que debemos de tener en consecuencia para dar este paso hacia la nueva intervención de la digitalización. Así marcamos cuáles son los valores y las relaciones con los grupos de interés, en donde se debe de facilitar esta participación a los ciudadanos de la toma de las decisiones y así como que también deben de saber cuál es la afectación a través del cual se van a dar del uso de los algoritmos que las administraciones públicas utilicen para dar este enfoque a las necesidades. Con esto vamos a ver cómo los algoritmos o los programas informáticos que se utilizan a través de las administraciones públicas son estas formas de cómo se van dando los procedimientos de los datos en los procesos de las tomas de decisiones hacia un nuevo fenómeno en donde se van a concebir las necesidades de tal manera. Hablamos de dos tipos de sistemas que se utilizan. Hablamos de los sistemas automáticos, que son aquellos que se establece un resultado predeterminado frente a un supuesto del hecho. Aquí estaríamos hablando como si fuese una potestad reglada en donde existiera un único resultado posible. En cambio, hablamos de una autonomía decisional en donde aquí el hecho concreto, en función de lo que se ha aprendido, se irá ajustando según a los resultados de las diferentes formas que nosotros intervengamos conforme a la administración pública. Aquí es una toma de decisiones adoptada y puede existir riesgos al respecto de esta toma o esta forma de aplicación dentro de la administración pública, debido a que en caso puede existir consecuencias de no ser como nosotros queramos manifestar nuestra voluntad. Por lo tanto, aquí existe un riesgo que debe de entrañar cuáles son los valores y principios sobre lo que debe de sentarse un Estado democrático, así como de determinar cuáles son los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos dentro de estas normas jurídicas. Es muy bueno la utilización de los sistemas automatizados
y sabemos que la capacidad de esto para procesar información es muy amplia y asimismo también pueden aplicar hacia la decisión o la toma por los algoritmos en las correcciones que consideren suficientes, que son viables, aunque unas pruebas pueden ser a veces erróneas, ya sea porque el proceso de la creación o la toma de decisiones o que no se contesten de manera correcta pueden variar lo que son los resultados. Por lo tanto, se debe de considerar cuál es la legalidad de los programas que se deben de emplear para las decisiones automatizadas y marcar cuáles son los límites de la posibilidad que tenemos como individuos afectados y cuáles serán estos medios de defensa que tenemos a raíz de un resultado que no nos atañe o que no nos compleje dentro de estas decisiones erróneas. Es un elemento muy importante que se debe de relacionar en necesario a la construcción de mecanismos que garantice este proceso de un proceso justo tecnológico, que tengamos este acceso a través cuando tengamos una dificultad, ya sea para establecer un servicio público o ya sea a través de una atribución. ¿Y cuáles son las responsabilidades? Es correcto, a través del Reglamento General de Protección de Datos se establece la manera suficientemente clara para cuál es atribuir a quién le corresponde la responsabilidad en relación a estas cuestiones derivadas a través de un procedimiento. ¿Quiénes son los responsables en caso de que exista un error? Pero cuando hablamos de este tipo de sistemas, aquí cómo le podemos adjudicar un responsable si son varios algoritmos que se van presentando a la diversa de los cambios que hemos tenido. Entonces, con esto tenemos que establecer cuál es la programación o cómo pueden ser las variables dentro de la introducción del sistema a escoger para dar este tipo de situaciones y que no se verse hacia una opacidad que caracteriza a lo que pueden ser los algoritmos que fueron empleados en este elemento y así que se dificulte el acceso hacia un proceso justo de tecnología. Para dar cumplimiento dentro de las obligaciones positivas que tiene el Estado, en la protección de nuestros datos de derechos fundamentales se debe crear o proteger los riesgos del uso del sistema algorítmico, generalmente y principalmente para lo que son los de nuestros derechos de libertad, nuestros derechos de intimidad, de igualdad, de la no discriminación a través de algunos algoritmos, así como nuestra protección y el proceso justo dentro de la tecnología. Aunque nosotros, o que se está contemplado dentro de su Constitución española en el artículo 9.2, en donde establece esa obligación de promoción de igualdad y libertad y remoción sobre aquellos obstáculos que tengan para establecer esta y que impida una consecuencia plena de la propia Constitución española acerca que prevé la aplicación del principio de precaución de las tecnologías de procesamiento de datos. Aquí es un parámetro en donde establece cuál será el límite de esa ley en el uso de la informática para así garantizar sobre todo los criterios acerca del honor y la intimidad de la persona y así como ejercer nuestros plenos derechos al ejercicio de nuestros derechos. Por lo tanto, aquí tenemos que analizar cómo podemos tener o cuáles son las situaciones que la administración pública puede sufrir por la utilización de estos algoritmos, teniendo que tener un control efectivo sobre los sistemas algoritmos adquiridos o empleados por aquellas empresas en las que se externalizan. Así también debemos establecer un límite sobre estas empresas y hacer una forma de licitación o instrumentos jurídicos construidos desde la perspectiva de cuál es la protección que nosotros como ciudadanos debemos de tener para nuestra protección de los datos. Esta es una forma de cómo una aproximación a los daños que nos puede causar lo que son las tecnologías de los datos. Y aquí hemos utilizado el uso de la tecnología de los procesamientos, cómo afectará nuestros derechos fundamentales y a los principios democráticos de los poderes públicos que tienen la obligación de protegernos. Este núcleo de régimen de protección de datos personales de la Unión Europea constituye esta libre determinación en materia de información personal. Se basa principalmente en un marco de teorías que proporciona a las personas autoridad sobre cómo y cuándo compartir sus datos. En este marco jurídico europeo, la protección de datos se va a limitar a proteger a la persona, cuyos datos personales son recogidos y tratados. Pero aquí nos ocupa un problema más grande. Estos algoritmos son anonimizados, es decir, no se sabe dónde o van siendo proceso por proceso en donde van teniendo esta información y va evolucionando la tecnología. Aquí tendríamos que reidentificar cuáles son las personas y cuáles son estos datos.
y no existe una norma que determine la forma en cómo se debe de evaluar los datos de salida, ni mecanismos de garantía que encargan de quiénes son los encargados y los responsables que se le deben aplicar estos datos o los tratamientos de las salidas. Este enfoque tiene indudables beneficios, que reconoce lo que es la autonomía de la decisión como expresión de la dignidad de ser denegada a la persona sometida a estos procesos de automatización. De acuerdo con este instrumento jurídico, constituye empleado en toma de decisiones públicas. La decisión específica del resultado del tratamiento automatizado de los datos equivale a un acto administrativo y por lo tanto, por ser un acto administrativo, se tiene que tener un control de instrumento regulador y completamente debe de estar reglamentado. Es decir, no se puede estar publicando los sistemas automatizados en los diarios oficiales, sino se debe de contemplar o ver cómo en Astana se han concebido un registro público de algoritmos en donde existen cuáles son estos datos relativos a que la administración pública utiliza dentro del sistema empleado. Esta propuesta ha sido recogida por la Comisión Europea para controlar un sistema tanto en el sector público como en el sector privado, la regulación respecto a estos procesos. Los tratamientos automatizados de datos, por lo que los requisitos con los que el sistema deberá de cumplir, varían en función a la complejidad, opacidad, capacidad, autoaprendizaje y todos aquellos que puedan influir en un nivel o un riesgo generado. Las administraciones públicas emplean sistemas automatizados, generalmente los adquieren de lo que son las empresas privadas. Y aquí tenemos un foco muy importante que hablamos de cómo tenemos un monopolio acerca de este tipo de empresas privadas que nos ofrecen este tipo de servicios actualmente. Es por eso que resulta conveniente empezar a hablar cuáles son las técnicas que tenemos para esta contratación pública dirigida a perseguir estos objetivos sociales, en establecer cuáles son los requisitos para señalar cuáles son en forma de una contratación pública la licitación correcta para llevar a cabo este tipo de control. Por último, debemos determinar que los algoritmos o la ética dentro de los algoritmos lo que pretende es crear un algoritmo comprensible, no discriminatorio y que asegure la protección de los derechos de los ciudadanos sin reducir la eficiencia y precisión de estos sistemas. En esto consisten estas reformas en donde la protección de los datos es muy importante debido a que contienen información que nosotros podemos proporcionar o a través de estos sesgos o a través de estas cuestiones en donde los datos se van dando por algoritmos, van adquiriendo información lo que es la administración pública. Es una visión que la administración pública tiene y nos falta el cuidado de la protección de nuestros datos personales. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes.